Vamos a dar comienzo a la clase de dolor abdominal, abdomen agudo y dolor abdominal crónico y las patologías más frecuentes. Como lo dijimos en la clase de fisiopatología, el dolor abdominal es un frecuente motivo de consulta con causas que pueden ser banales hasta otras que comprometen la vida del paciente. Pueden ser causas médicas o causas quirúrgicas y lo importante es saber que la historia clínica es fundamental para un diagnóstico correcto y poder dar una apropiada terapéutica. Entonces, para definir abdomen agudo, podemos decir que es el conjunto de signos y síntomas abdominales entre los cuales se destaca el dolor. Dentro de los síntomas y signos acompañantes al dolor puede haber vómitos, constipación, contractura y o defensa de la pared abdominal, distensión, manifestaciones generales como fiebre, taquicardia o anemia de instalación súbita. Puede presentarse en forma gradual o en forma repentina y sus causas pueden ser de origen médico o de origen quirúrgico. Ya hablando de las etiologías del dolor abdominal, podemos hablar de causas intraabdominales o extraabdominales. Dentro de las intraabdominales tenemos causas inflamatorias como una peritonitis, perforación de víscera hueca, una pancreatitis, una adenitis, una enfermedad pelviana inflamatoria, causas mecánicas de vísceras sólidas como una hepatomegalia o vísceras huecas como una obstrucción intestinal por neoplasias obridas o una obstrucción biliar también por neoplasias o cálculos. La presencia de hemoperitoneo también da dolor abdominal por una ruptura de aorta o de vaso o un embarazo ectópico, causas isquémicas como una isquemia mesentérica o hernia estrangulada o vasculitis y traumáticas ya sea por traumatismo cerrado o penetrante. Hablando de causas de dolor abdominal pero extraabdominales, podemos tener torácicas como por ejemplo una neumonía de base, un infarto agudo de miocardio o una pericarditis, causas geniturinarias como un cólico renal o una torsión testicular, causas metabólicas, acidosis metabólica, porfiria, insuficiencia renal o intoxicación por plomo, y causas neurogénicas como por ejemplo la presencia de un herpes zóster o compresión de raíces nerviosas D4 a D12. Recién clasificamos al dolor abdominal de acuerdo si era intraabdominal el origen o extraabdominal. Ahora vamos a ver otra clasificación que tiene que ver con el tipo de dolor, si el dolor es agudo o es crónico y recurrente. Dentro de las causas de dolor abdominal agudo podemos decir que la colecistitis aguda es una de ellas, la obstrucción intestinal aguda, la diverticulitis, la pancreatitis, la apendicitis, que se caracteriza por tener un dolor en mesogastrio o en fosa ilíaca derecha, una úlcera péptida perforada o una hemorragia digestiva alta, isquemia mesentérica, una gastroenteritis aguda, una salpingitis aguda, o sea, una enfermedad inflamatoria pelviana, un embarazo ectópico, un quiste de ovario, u otras como una obstrucción de intestino delgado o obstrucción ureteral en una infección urinaria, por ejemplo, una obstrucción del tracto biliar, una ruptura del aneurisma de aorta abdominal o un trauma abdominal, hernia estrangulada y una ruptura de vaso. Dentro de las causas de dolor abdominal crónico o recurrente o irrecurrente, podemos hablar de la úlcera péptica, del síndrome de colon irritable o una colitis ulcerosa, una colecistitis crónica, una enfermedad del intestino delgado, como por ejemplo la celiaquía o la enfermedad de Crohn, el cáncer de colon con un dolor de localización variable, generalmente en mi abdomen inferior, una pancreatitis crónica, una diverticulitis crónica, una obstrucción intestinal crónica e intermitente, que podemos ver, por ejemplo, en pacientes que tienen bridas abdominales que presentan cuadros suboclusivos que muchas veces se resuelven espontáneamente, enfermedades sistémicas e intoxicaciones, como por ejemplo enfermedades de tejido conectivo, diabetes, porfiria, un dolor generalmente que es difuso e inespecífico, un carcinoma de páncreas y la distensión de la cápsula del hígado y riñón.
Por supuesto, cuando interrogamos dolor, fundamentalmente en dolor abdominal, que es lo que estamos hablando en este momento, tenemos que tener en cuenta la cronología, o sea, el tiempo que lleva este dolor, la localización del dolor, qué intensidad y qué característica tiene ese dolor, si es un dolor punzante, un dolor continuo o un dolor intermitente, los factores que empeoran el dolor y qué factores lo alivian y los síntomas acompañantes. Una de las cosas a tener en cuenta en el dolor abdominal es la cronología, tener en cuenta si este dolor es agudo, va a tener un comienzo abrupto, alcanza pronto su máxima intensidad, se puede ver en la perforación o en la estrangulación visceral. En cambio, si el dolor es crónico, es un dolor impreciso, es menos intenso, tiene oscilaciones en la intensidad y además es un síntoma integrante de un cuadro más complejo. Si hablamos de la localización del dolor, tengamos en cuenta que el abdomen se divide en 9 regiones, 2 líneas que van a pasar por la región hemiclavicular, son 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales, la superior que pasa por el reborde costal y la línea inferior que pasa a nivel de las espinas ilíacas. Esto divide al abdomen en 9 regiones y en cada una de las regiones se van a proyectar distintos órganos, que son los que pueden ser causantes del dolor abdominal. A modo de ejemplos y para que tengan el gráfico de lo que son las regiones a nivel abdominal, o sea, hipocondrio derecho, izquierdo, epigastrio, ambos flancos y la región periumbilical, ambas fosas ilíacas y el hipogastrio, teniendo en cuenta en cada región cuáles son las posibles etiologías como causa de dolor abdominal. Siguiendo con la localización, vamos a ver ahora algunas patologías y la característica del dolor de cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de la apendicitis, es un dolor de comienzo epigástrico y luego se irradia o se localiza en fosa ilíaca derecha. En el caso de las vías biliares y la vesícula, el dolor es en hipocondrio derecho, se irradia al dorso y al hombro derecho. En el caso de la pancreatitis es un dolor epigástrico intenso que puede irradiar hacia ambos hipocondrios del dorso y la característica muchas veces que es un dolor en hemicinturón. En el cólico renal vemos que el dolor es a nivel de la región lumbar, irradia siguiendo el uréter hacia el muslo y el testículo homolateral. Y los procesos diafragmáticos son los dolores son en el hipocondrio, irradian a hombro homolateral y la región escapular. El dolor de origen gástrico y duodeno es un dolor epigástrico, irradiado al dorso. Si es de intestino delgado, colon transverso y colon transverso derecho, el dolor es en región periumbilical con irradiación lumbar. Si el dolor es de colon descendente, recto sigmoide y colon transverso izquierdo, el dolor es en hipogastrio y irradiado a la zona lumbar. Y en las trompas y ovarios, el dolor va a ser en ambas fosas ilíacas. En cuanto a las características que puede tener el dolor es cólico cuando tiene exacerbaciones intermitentes y es característico del dolor originado en las vísceras huecas. El dolor puede ser sordo cuando es producido por congestión de vísceras macizas o afecciones retroperitoneales. Es gravativo si es intenso, como en el caso de la pancreatitis, o puede ser un dolor punzante y constante, como en la peritonitis. Ejemplos de dolores de gran intensidad son las afecciones vasculares mesentéricas, la pancreatitis aguda, el cólico renal, que es un dolor intermitente, el saturnismo, o sea, la intoxicación por plomo, una úlcera perforada o una ruptura de aneurisma. Ya hablamos de la cronología, de la localización y de las características del dolor. Otro de los temas a tener en cuenta cuando interrogamos dolor abdominal es preguntar sobre los síntomas acompañantes. Este puede ser la pérdida de peso,
los cambios en el hábito evacuatorio, por ejemplo, en las enfermedades, las neoplasias de colon, la presencia de fiebre, signos vitales alterados, por ejemplo, hipotensión marcada cuando un paciente tiene una perforación de víscera hueca o en caso de hemorragias digestivas, la presencia de ictericia en los cuadros obstructivos de la vía biliar o en el cáncer de páncreas, síntomas urinarios, disuria o hematuria, en el caso de las infecciones urinarias o en la litiasis renal, signos de hemorragia digestiva, como expliqué antes, la presencia de vómitos, de diarrea o de astenia. Otro de los factores a tener en cuenta es la edad del paciente. Una apendicitis es más frecuente en gente joven, que es causa de un dolor abdominal inespecífico, o una isquemia en caso de pensar en un dolor abdominal en adultos. Enfermedades metabólicas, por ejemplo, una cetoacidosis diabética puede ser causa médica de dolor abdominal. Una ingestión por plomo, o sea, tenemos que preguntar eso. Antecedentes de alcoholismo, un paciente alcohólico, si tiene una cirrosis, puede tener dolor abdominal por una peritonitis espontánea o la presencia de ascitis. Enfermedades cardiovasculares, isquemias mesentéricas o un infarto agudo de miocardio. La hipertensión arterial también es importante porque estamos pensando en enfermedad arterial. Antecedentes de cirugía abdominal previa por justamente la posibilidad de que la causa del dolor abdominal sean bridas. La historia menstrual, pensando por ejemplo en endometriosis. La presencia de diabetes por, como dije antes, una cetoacidosis diabética puede ser causa de dolor abdominal. La desnutrición o la presencia de dislipemias porque la hipertrigliceridemia es causa de pancreatitis aguda. Bueno, repitiendo un poco qué es lo que vamos a preguntar para saber localizaciones, dónde, hacia dónde se irradia, qué características tiene el dolor, o sea, cómo es, cuánto duele, podemos hacer escalas de 1 a 10, siendo 1 poca intensidad, 10 gran intensidad, o también podemos averiguar intensidad si el dolor le permite hacer sus actividades habituales o no, qué factores lo aumentan y qué factores disminuyen el dolor, qué características tiene en cuanto a si es continuo o transitorio y los síntomas que lo acompañan, como dijimos antes. Ya entrando en el examen físico y repasando lo que vimos en la clase de dolor abdominal, examen normal, sabemos que vamos a empezar con la inspección, donde vamos a ver si hay presencia, por ejemplo, de circulación colateral, o también si es un abdomen plano, un abdomen distendido. Vamos después a ocultar. No nos olvidemos que la ocultación va a estar primero, antes, mejor dicho, antes de la percusión y la palpación para no modificar los ruidos hidroaéreos, siendo esto normales de 5 a 30. En el caso de un cuadro obstructivo podemos tener silencio ocultatorio o también podemos tener aumento de los ruidos hidroaéreos en la zona de un intestino de lucha, o también podemos tener aumento de los ruidos hidroaéreos en el caso de las diarreas. Después podemos pasar a la percusión y por último a la palpación. Viendo con un poco de mayor detalle la inspección del abdomen, vemos las características que tiene la piel, si es simétrico, qué forma, o sea, si es un abdomen plano o un abdomen globuloso, si hay tumoraciones, si hay cicatrices, si hay venas superficiales, o sea, si hay circulación colateral, si hay movimientos peristálticos o movimientos fetales, o si se ven hernias y eventraciones. Para ponerle algunas imágenes a esta clase de dolor abdominal, podemos ver que hacia la izquierda, tanto en el extremo superior y en el extremo inferior, vamos a ver un abdomen distendido con la presencia de circulación colateral, que es lo que podemos ver muchas veces en pacientes cirróticos,
acordémonos que el paciente con cirrosis no está asociado exclusivamente al consumo de alcohol, porque por ejemplo podemos tener una cirrosis como consecuencia de una hepatitis B o una hepatitis C. Y acá se ve muy bien lo que es circulación colateral en un paciente que tiene un abdomen distendido, seguramente por la presencia de ascitis. En el medio arriba vamos a ver el abdomen de una embarazada con una hernia umbilical. En la parte inferior, en el medio, es un abdomen de un paciente obeso con un delantal epiploico. En la parte superior derecha vamos a ver un abdomen asimétrico con distintas cicatrices, o sea, esta paciente si ingresa con dolor abdominal, una de las causas que tenemos que tener en mente es la presencia de brida, justamente porque hay antecedentes de cirugías previas. Y en el extremo inferior derecho lo que vamos a ver es un abdomen excavado en un paciente con caquexia. Bueno, esta diapositiva muestra distintas hernias y eventraciones y fundamentalmente lo que hace es diferenciar entre una hernia y una eventración. Eventración se habla de una salida de contenido abdominal a través de un defecto adquirido de la pared abdominal por una cirugía previa. En el caso de las hernias, es la salida del contenido abdominal a través de una zona debilitada de la pared o de un orificio natural. En la ocultación abdominal, como dijimos antes, lo normal era de 5 a 30 ruidos hidroaéreos por minuto, normalmente. Ahora van a estar aumentados estos ruidos en el caso de diarrea y en la fase inicial de los ilios obstructivos, porque el intestino va a intentar luchar y vencer esa obstrucción, pero van a estar disminuidos en el caso de los ilios paralíticos y las peritonitis. Y otra cosa que tenemos que buscar en la ocultación es la presencia patológica, por supuesto, de soplos arteriales, como en la aorta, como las arterias renales, las arterias ilíacas y las arterias femorales. Ya en la percusión, recordemos que la percusión se realiza desde el apéndice cifoide hacia abajo y en forma radiada. El abdomen normalmente es timpánico, pero vamos a tener matidez a nivel de la percusión hepática y también vamos a tener matidez en casos de patologías como por ejemplo la presencia de ascitis. La hipersonoridad la vamos a encontrar por ejemplo, en la perforación de una víscera hueca, donde vamos a tener más presencia de aire abdominal y por eso a esto se debe la hipersonoridad. Entonces, en condiciones normales, vamos a tener matidez abdominal en el caso de un embarazo o cuando percutimos el hígado, que va a ser desde el cuarto o quinto espacio intercostal del lado derecho hasta el reborde costal. Y en condiciones patológicas, en el abdomen podemos tener matidez aumentada, o sea, en todo el abdomen, o mejor dicho, generalizada, si hay ascitis, o matidez en el caso de la presencia de tumores, o visceromegalia. Bueno, un útero gestante, como dije antes, en condiciones normales. Y vamos a tener aumento del timpanismo o hipersonoridad cuando hay incremento del contenido gaseoso, que como expliqué en la diapositiva anterior, lo vamos a tener en el caso de la perforación de una víscera hueca. Siguiendo con la percusión, si cuando estamos percutiendo encontramos matidez y si esa matidez describe una línea de concavidad inferior, tenemos que pensar en un tumor de ovario, en un globo vesical, que puede ser debido a un paciente que entró al consultorio y no pudo ir al baño antes de entrar al consultorio, o puede ser una retención urinaria por una estrechez uretral, o en un caso de absolutamente fisiológico, como por ejemplo un embarazo. Y de la otra manera que podemos encontrar matidez es una línea que describe una concavidad superior. En este caso tenemos que pensar en ascitis. Para confirmarlo, desde el punto de vista semiológico, lo que tenemos que buscar es el signo del desnivel
y el signo de la onda líquida. Siguiendo con los hallazgos patológicos en el examen físico de abdomen, podemos dentro del neumoperitoneo encontrar el signo de Joubert, que es justamente la pérdida de la matidez hepática en la percusión. Y un signo que podemos encontrar ya a nivel radiológico es el signo de Popper, también en el neumoperitoneo, y como podemos ver, ya sea en el hemitórax derecho como en el hemitórax izquierdo, las líneas que justamente corresponden al diafragma. Dejando la percusión y pasando a la palpación superficial, tenemos que ver las características de la pared, si hay presencia de hiperestesia cutánea, por ejemplo en un abdomen agudo, o la tensión que presenta la pared, si hay defensa muscular voluntaria, o hay contractura, que es un reflejo secundario a la irritación peritoneal, o sea, un vientre en tabla, y si también tenemos signo de la descompresión, o sea, dolor cuando descomprimimos el abdomen, y esto es debido a la irritación peritoneal. Ya pasando a la palpación profunda del hígado, tenemos que saber que el borde inferior del hígado nunca es palpable por debajo del reborde costal, y el borde superior está a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal, y lo vamos a encontrar a través de la percusión. O sea que el tamaño en condiciones normales es más o menos de 10 centímetros. Ahora, un hígado palpable por debajo del reborde costal puede ser normal en caso de un paciente con enfisema, o sea, es un hígado que está descendido, no está aumentado, sino que está descendido, o también lo podemos palpar en un hábito longilíneo, es decir, en los pacientes delgados y bien altos, o la presencia de un absceso subfrénico, o sea, no es patología hepática, sino es una patología suprahepática o subdiafragmática que empuja el hígado hacia abajo. Pero también se puede palpar en el caso de patología hepática, por ejemplo, una esteatosis o una congestión biliar, o una congestión inflamatoria por una hepatitis, o congestión venosa por una insuficiencia cardíaca derecha, o también por tumores, y en este caso no va a ser un hígado blando, sino que va a ser un hígado duro elástico. Dentro de la palpación tenemos que saber reconocer o buscar los puntos dolorosos abdominales. Uno va a ser el signo de Murphy, que se encuentra en el borde externo del recto anterior con la región subcostal derecha, y este va a ser positivo en el caso de la colecistitis. O, por ejemplo, el punto de McBurney, que está en la zona media que une el ombligo con la espina ilíaca anterosuperior y es característico de ser positivo en las apendicitis. Los puntos ureterales superiores, que están en el borde externo del recto con una horizontal del ombligo. El punto ureteral medio, en la unión del borde externo del músculo recto anterior con la línea bilíaca. Y el punto ureteral inferior, que se busca contacto rectal. En el caso de la apendicitis hay dos signos que podemos buscar. Uno es el signo del psoas, que es dolor al comprimir la fosa ilíaca derecha al flexionar la cadera con el miembro inferior extendido. O el signo del obturador, que es dolor al flexionar la rodilla y la cadera derecha junto con la rotación del miembro inferior. Tenemos que buscar también, en el caso que haya ya peritonitis, una contractura o el signo de la descompresión o el vientre en tabla. Además de la apendicitis, quería explicarles un poco también cómo es la presentación de una colecistitis o un síndrome coledociano, porque son patologías muy frecuentes. Y en este caso de la colecistitis vamos a ver que hay un dolor cólico en hipocondrio derecho y epigastrio que irradia al hombro derecho. Tiene una relación de dolor que aparece con el colecistoquinético, o sea, son alimentos que favorecen la contracción de la vesícula. Se presenta con vómitos biliosos o alimenticios. Hay ictericia muchas veces, hay coluria, hipocolia o acolia. Se puede presentar fiebre cuando hay una infección agregada a esta colecistitis.
signo de Murphy positivo, o sea, uno de los puntos dolorosos característicos en la colecistitis, y muchas veces como complicación aparece pancreatitis, o sea, vamos a tener un dolor intenso, gravativo a nivel del epigastrio. Esta foto es para recordar que no todas las veces que hay dolor abdominal es una causa patológica. Pero también tenemos que saber que muchas veces a las guardias llegan mujeres con un cuadro de dolor abdominal desconociendo que están embarazadas y entran con trabajo de parto. Entonces siempre hay que estar atento porque incluso en situaciones donde uno cree que puede ser la causa del dolor abdominal una patología, puede ser algo bien fisiológico, pero hasta el momento desconocido. Bueno, espero que hayan entendido y hayan aprovechado la clase. Muchas gracias.